Los pasillos del olvido. Siempre fui escéptico. Desde niño, mi madre solía contarme historias de hospitales embrujados, de pacientes que nunca se iban, de lamentos en los pasillos vacíos. Pero yo nunca le creí. Crecí pensando que todo tenía una explicación lógica, científica, hasta que comencé a trabajar en el Hospital San Gabriel. Era un hospital antiguo, con más de 100 años de historia, pero que aún funcionaba. Había pasado por remodelaciones, pero en su esencia seguía siendo el mismo edificio viejo y sombrío que había albergado generaciones de enfermos y moribundos. Los pasillos eran largos, estrechos, con luces fluorescentes que parpadeaban como si algo intentara consumir su energía. Mi turno era en la madrugada, el momento más silencioso del día, cuando la ciudad dormía y el hospital parecía otro mundo. Solo quedábamos los médicos de guardia, las enfermeras y algunos pacientes que luchaban contra la enfermedad o la muerte. Fue en esos turnos cuando lo vi por primera vez. Era una figura borrosa al final del pasillo, inmóvil, apenas distinguible en la penumbra. Al principio pensé que era un paciente, pero cuando parpadeé, ya no estaba. No le di importancia. Después de todo, el cansancio puede hacerte ver cosas, pero luego comenzó a repetirse. Cada noche, a la misma hora, la silueta aparecía en el mismo lugar. Primero como una sombra distante, luego como una presencia más nítida. Un hombre alto, vestido con una bata blanca. Pero su rostro era una sombra. Nunca se movía, nunca hablaba. Solo estaba ahí, observando. Intenté ignorarlo, pero el escalofrío que sentía cada vez que lo veía no me dejaba en paz, hasta que una enfermera me preguntó: «Doctor, ¿ha visto al hombre del pasillo?». Mi piel se erizó. «¿Qué hombre?», pregunté, intentando sonar despreocupado. Ella bajó la voz y miró a su alrededor antes de responder: «Siempre aparece de madrugada. Algunos dicen que fue un médico que trabajó aquí hace décadas, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Esa noche, cuando lo vi de nuevo, tomé valor y caminé hacia él. Cada paso que daba, la luz parpadeaba más. Mi respiración se volvió pesada, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura inclinó la cabeza y se desvaneció. Pensé que había terminado, pero me equivoqué, porque ahora, cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía que alguien me observaba. A veces escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Una noche, revisando los expedientes viejos del hospital, encontré algo perturbador. En 1967, un cirujano desapareció en medio de su turno. Según los informes, salió de la sala de operaciones y nunca volvió. Lo buscaron por semanas, pero no hallaron rastros de él. Lo más extraño es que algunos pacientes aseguraban haberlo visto después de su desaparición, caminando por los pasillos, en silencio. La teoría oficial decía que había huido, que tal vez había cometido un error fatal en una cirugía y decidió escapar. Pero algo no encajaba. Sus cosas quedaron en su oficina. Su auto seguía en el estacionamiento. Y lo peor, en los meses siguientes, enfermeras y pacientes reportaron ver su silueta en los pasillos, siempre en la madrugada. Intenté convencerme de que eran solo historias, pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Estaba en la sala de descanso, revisando unos papeles, cuando escuché el sonido del elevador. Era extraño. A esa hora nadie usaba el elevador de esa ala del hospital. Me acerqué para ver si era una enfermera, pero cuando las puertas se abrieron, no había nadie dentro. Di un paso atrás y entonces vi el reflejo en las puertas metálicas. Al fondo del pasillo, la figura estaba ahí, más nítida que nunca. Me quedé congelado. La luz parpadeó y, por un instante, vi su rostro. No tenía ojos, solo cuencas oscuras y profundas, y su boca era una línea tensa,
como si estuviera atrapado en un grito silencioso. Corrí, crucé los pasillos sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía. Cuando llegué a la estación de enfermería, me detuve, tratando de recuperar el aliento. Las enfermeras me miraron con preocupación. ¿Estás bien, doctor?, preguntó una de ellas. El hombre del pasillo. Lo vi, balbuceé. Ellas se miraron entre sí. Entonces, ya te vio a ti también. Desde aquella noche algo cambió. Ya no solo lo veía en los pasillos. A veces, cuando entraba a una habitación oscura, sentía su presencia. Cuando pasaba frente a un espejo del hospital, veía su silueta detrás de mí. Y en algunas madrugadas, cuando el hospital entero se sumía en el silencio, escuchaba su voz susurrando mi nombre. Ya no sé si es una maldición o si solo estoy perdiendo la cordura. Lo único que sé es que cada noche, cuando el reloj marca las 3:33 de la madrugada, él sigue ahí, esperándome en el pasillo. El último paciente. Siempre pensé que el miedo era irracional, que los monstruos solo existían en la mente de quienes los crean. Pero eso cambió la noche en que entré al Hospital San Gabriel. Era una de esas estructuras que el tiempo y el olvido devoraron sin remordimiento. Cerrado desde hacía más de 20 años, decían que lo clausuraron por razones administrativas. Pero los rumores contaban algo distinto. Se decía que, antes de cerrar, hubo una noche en la que todos los pacientes desaparecieron sin dejar rastro. Médicos, enfermeras. Nadie pudo explicar lo que ocurrió. Fui allí con 2 amigos. Queríamos grabar un video para un proyecto universitario, documentar la decadencia de un lugar que alguna vez salvó vidas. Al principio, todo parecía lo que esperábamos. Pasillos llenos de polvo, camillas oxidadas, instrumentos médicos dispersos por el suelo. Pero entonces, algo cambió. Mientras explorábamos la sala de urgencias, escuchamos un sonido, un leve quejido, como el de alguien agonizando. Nos detuvimos en seco. «Seguro es un animal atrapado», dijo uno de mis amigos, pero su voz no sonaba convencida. Seguimos el sonido hasta una de las habitaciones. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado y lo vi. En la cama, cubierto con una sábana amarillenta, había alguien, un paciente. Respiraba lento, su pecho subía y bajaba con dificultad. Lo más aterrador no era el hecho de que estuviera ahí, sino que la pulsera en su muñeca tenía una fecha: 15 de octubre de 1998, la misma noche en la que el hospital fue clausurado. Retrocedí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. «Nos vamos», susurré. Pero antes de que pudiera moverme, el hombre en la cama giró la cabeza hacia nosotros. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío blanco, muerto. El monitor junto a su cama se encendió de golpe. El sonido monótono llenó la habitación. Luego, un largo pitido. El cuerpo se sentó de repente. Corrimos como nunca en nuestra vida. Los pasillos se alargaban, las luces parpadeaban y el eco de pasos nos seguía. Escuchábamos puertas cerrándose tras de nosotros, susurros en las paredes, sombras moviéndose en los rincones. Cuando alcanzamos la salida, la puerta estaba cerrada. Golpeamos, gritamos, hasta que mi amigo volteó. Él está aquí, y lo vimos, en el final del pasillo, la figura pálida observándonos con su vacío blanco. Dio un paso y luego otro. No caminaba, se deslizaba, como si el suelo no existiera para él. Entonces la puerta se abrió de golpe. Salimos corriendo, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, cuando intentamos regresar con más gente, el hospital ya no estaba. Solo había un terreno baldío, como si el edificio nunca hubiera existido. Desde esa noche, en cada reflejo, en cada sombra, siento que alguien me observa, y en mis pesadillas siempre escucho el mismo sonido.